Saludos amigos y amigas de Acércate Más, bienvenidos a otra entrega, a otro programa que ha sido realizado con amor, cariño y respeto a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Señores, esta semana quiero iniciar haciendo un llamado a la población en sentido general, a las madres y a todas las personas adultas para que procedan a vacunarse. Específicamente las madres, entendemos que toda esta situación del COVID-19 alteró el ritmo de muchas de nuestras actividades cotidianas, pero con la vacunación de los niños, con que esa tarjeta de vacuna esté al día, con eso no podemos jugar, Tenemos la difteria atacando fuertemente a la República Dominicana y otros países de Latinoamérica. Vamos a ver cómo podemos nosotros evitar que más niños sigan falleciendo a causa de la difteria en la República Dominicana. Eso es producto de que con el tema del COVID, que es una alarma mundial y que hay que prestarle, es el problema número uno en materia de salud en este momento, pero no se pueden descuidar de los programas de vacunación. La familia se está descuidando de los programas de vacunaciones normales. La difteria es una infección aguda de nariz y garganta. Se puede prevenir con la vacuna. Es una enfermedad infecciosa aguda epidémica que puede llegar a matar a 1 de cada 5 niños que se contagian con esta enfermedad. La enfermedad que está resurgiendo es sumamente importante en este momento que los padres de familia puedan poner al día el esquema de vacunas de sus hijos. Como usted lo mencionó anteriormente, en pediatría se requieren 3 dosis. Normalmente se aplica a los 2, 4, 6 meses. Posteriormente se aplican refuerzos. Y no solo es una enfermedad donde los niños deben vacunarse. También los adultos deben tener al día su esquema de vacunas contra difteria. La difteria se puede prevenir mediante la vacunación y no solo los niños deben vacunarse, también los adultos. En otro orden, señores, también tengo que hacer otro llamado a la población en sentido general a que se abstengan, señores, de consumir bebidas adulteradas. Vamos a estar presentándoles un videíto de cómo en un colmado, el Ministerio Público incautó decenas y decenas de botellas de alcohol adulterado, el cual a simple vista es normal. Yo entiendo que quizá usted lo compra como algo, un alcohol normal, pero pone en peligro su salud. Vamos a ver este videíto. Miren el ron falsificado que hemos encontrado en un solo colmado. O sea que hay una red que está estafando a los colmaderos y también llevando el luto a toda la familia que compran ese alcohol de buena fe, y el colmadero muchas veces lo venden de buena fe también. Entonces le estamos dando las instrucciones al colmadero cómo debe de detectar cuando es una falsificación. Bien amigos, Educación reitera que las clases se cierran el 29 de julio. Vamos a ver. Las clases semipresenciales y a distancia terminan el 29 de julio. Así lo recordó el Ministerio de Educación en sus cuentas de redes sociales. Esa fue la fecha aprobada por el Consejo Nacional de Educación mediante la Resolución 08-2020 del 24 de agosto del pasado año. Además, el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Roberto Fulcar presentaron más de 500,000 de dispositivos tecnológicos que han llegado al país y que serán entregados a estudiantes de escuelas públicas del nivel de educación primaria. Sumado a un total de 121,000 que ya fueron distribuidos en la Regional de Educación número 8, con sede en Santiago de los Caballeros, estaríamos logrando entregar un dispositivo por estudiante ya al 34% restante en solo 7 meses de gestión gubernamental. El mandatario expresó que con esta entrega el gobierno reafirma su voluntad política de cerrar la brecha digital.
En el aspecto político, Luis Abinader, mandatario de la República, solicitó a través de una carta al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, actuar para que cesen los pronunciamientos de dirigentes de la organización que hablan de una eventual reelección suya, argumentando que es extemporáneo el tema y que es tiempo de trabajar por el país. Veamos. Lo primero es que no hay una discusión en el PRM sobre eso. Y en la reunión que sostuvimos nosotros el pasado domingo, eso ni siquiera se mencionó. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. Y le voy a dar una primicia. Yo le estoy enviando una carta al presidente del partido para que ese tema no se toque en ninguna de las reuniones del partido. Eso en su momento se discutirá, pero es una irresponsabilidad para este país. Nosotros estamos hablando de reelección con apenas 8 meses que llegamos al gobierno, con una crisis y una pandemia. Eso es totalmente ilógico y además insensato estar hablando de eso. Y yo desautorizo a cualquier dirigente que lo haga. El PRM lo que tiene primero es que prepararse como partido de gobierno ahora a responderle a su gente en cada comunidad, ponerse en contacto con los sectores sociales de cada comunidad. Y nosotros como gobierno lo que tenemos es que atender esta grave crisis, pero por Dios, hablando de reelección, ni de política se debería hablar, es de resolver los problemas de la gente, que te repito, no se ha tocado en ninguna reunión que hemos sostenido del partido, ni hay debate sobre eso tampoco. Ni hay discusiones sobre ese tema. La parte de los estatutos, eso es algo que tiene hace 2 años. Esta comisión se formó hace 2 años y medio. Y por el tema de la campaña, bueno, pues se dejó. Porque tampoco hay mayores contradicciones en esa discusión. Son adaptar los estatutos a los tiempos modernos. Pero ni siquiera ese tema está en discusión. Lo único que tiene que estar en discusión en el gobierno y en el PRM es cumplir con las promesas que nosotros realizamos y llevar este país a sacarlo de la pandemia, a relanzarlo, a crear empleos. ¿Tú sabes lo que está en mi agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi segunda agenda? Crear empleo. ¿Tú sabes mi tercera agenda? Crear empleo. Y todo eso con la salud de los dominicanos. Esa es nuestra agenda y las reformas que necesita este país para echar para adelante. Gracias a usted, señor presidente, por esta oportunidad. En otro orden, el gobierno extiende el toque de queda por un mes desde el 16 de abril hasta el 16 de mayo. El presidente Luis Abinader ratificó este jueves las medidas dispuestas en el decreto 133-21 del pasado 1 de marzo y extendió el toque de queda por un mes desde este 16 de abril hasta el 16 de mayo. La medida restrictiva por la pandemia del COVID-19 comienza a las 9 de la noche y se extiende hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes, con 3 horas de gracia para la circulación, con el único objetivo de que las personas lleguen a sus hogares. La medida fue dispuesta mediante el decreto 231-21, emitida este jueves, con el que el Poder Ejecutivo mantiene el mismo horario de toque de queda que se aplica en la actualidad. Bien, amigos, Lucrecia Errenguena, de la Fundación El Arte de Vivir. Ella da un dato muy importante sobre la influencia del estrés en el hecho de que las personas sean agresivas, de que nos enfermemos, de que tengamos una vida así sobresaltada, ¿no? Ella da como respuesta para curar todo esto, respirar mejor, aprender a respirar. Escuchemos qué nos tiene que decir. En el momento en que tú tomas conciencia de que respiras, algo que hacemos involuntariamente, porque nadie está pensando, claro, ahora respiro, sino que lo hacemos. Ahora, en el momento en que tú tomas conciencia de ese acto natural de la vida, algo sucede con el ritmo de tus pensamientos, algo sucede con tus emociones que se calman. Entonces, en el arte de vivir hay técnicas estudiadas científicamente por médicos, trabajando diferentes formas para diferentes situaciones de la vida con la respiración,
tomas conciencia y puedes trabajar tu estrés, tus emociones, elevar tu sistema inmunológico, bajar la línea de cortisol, que es la hormona que genera el estrés en el cuerpo, bajar la línea de glucemia y mantener una vida serena. ¿Y por qué decimos que es hacer el arte de tu vida? Es porque tú empiezas a tener control sobre tu vida y tus emociones y no las emociones son las que te controlan a ti, ¿no? Cuando la gente está estresada, ¿qué sucede? Reacciona. Yo venía recién en el Uber hasta acá y tocó un tapón. Y la persona del Uber, hubo dos situaciones, el conductor, gracias, hubo dos situaciones en las que él, ante el tapón, reaccionó y le tocó la bocina al que venía al lado, se enojó, dijo algunos insultos así bajito, pero yo lo notaba estresado. Sin embargo, yo que ya sé lo que sucede con eso, no dejo que esas emociones me invadan y digo, ok, esto puede ser una causante de estrés porque quizás llegue a tiempo justo o llegue tarde. Entonces, inteligentemente, cuando uno está sereno, ¿no? Bueno, llamé a la persona y le dije, estoy en el medio de un tapón, es posible que llegue justo a tiempo o unos minutos después. Y no dejé que esa emoción del estrés o la angustia me dominaran y seguí mi día igual, ¿no? Y tú llegaste, yo ya estaba trabajando, haciendo unas cosas, es como uno puede continuar la vida. En cambio, cuando uno tiene el estrés alto, muchas veces se bloquea, no puede tomar decisiones. Los conflictos que se generan empiezan a generar toxinas en el cuerpo y después vienen las enfermedades. Bien, amigos, ya saben, vamos a respirar mejor cuando estemos en una situación difícil. Vamos a contar, a cerrar los ojos y a respirar suavemente para que nada de eso nos lleve a hacer perder el control, a decir cosas que no queremos o hacer cosas que no deseamos y que nos pueden llevar a la muerte o nos pueden llevar a la cárcel o a insultar a una persona que quizás queremos mucho. Esta semana en Acércate Más le tenemos dos invitados, dos entrevistas que sé que van a arrojar mucha información valiosa para cada uno de ustedes. Vamos a hablar con la psicóloga Maciel Santana en torno a la etapa de la adolescencia. Señores, en estos momentos que estamos viviendo, tener en el hogar 1 o 2 adolescentes es una verdadera travesía, y en muchas ocasiones van a necesitar terapia. Vamos a interactuar con ella sobre cómo sobrellevar a estos jóvenes, ¿no?, que ya están entrando en esa etapa tan difícil de la vida. También vamos a hablar con Luis Holguín sobre la necesidad, señores, de que tomen en cuenta en las pensiones a las personas que ingresaron con menos de 45 años de edad. Señores, están violentando sus derechos y es oportuno que esta ley sea revisada y este error rectificado. A ustedes les invito a que continúen con el desarrollo del programa porque de inmediato vamos a pasar con la conversación con Maciel Santana. Chicas, este hermoso vestuario que tengo en esta noche lo conseguí en La Porta Rosa. Yo las invito a ustedes a que lo sigan en Instagram, La Porta Rosa, para que vean todas las bellezas que allá tienen disponible para cualquier ocasión. Además, cuentan con asesoría personalizada, Allí le van a decir si le queda bien, si te lo puedes comprar y ya ustedes toman la decisión final. La Porta Rosa, Yo estoy encantada. ¿Cuándo fue la última vez que te viste al espejo y dijiste, wow, qué hermoso soy o qué hermosa soy? Me amo. Si te lo dices frecuentemente, este video no es para ti, así que no tiene sentido que te quedes aquí. Te quedaste, eso quiere decir que no te lo dices muy seguido. Te preocupas mucho por tu físico, ¿verdad?
Ojalá pudieras verte con los ojos que Dios te ve. Eres hermosa, eres hermoso. Eres una creación perfecta de Dios. Nunca lo olvides. Quiérete mucho. Dios te bendiga. La pandemia nos ha afectado a todos. Muchos han tenido que cerrar sus negocios. Otros se han mantenido a flote. Acércate Más quiere compartir tu experiencia para compartir la información y ayudar a otros emprendedores. Así es, Emprendedores Más Cerca, sábados a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube Acércate Más con Ana González. Si te interesa participar, no dudes en contactarnos. Bien, amigos y amigas, como les había adelantado hace un ratito, hoy voy a conversar con Maciel Santana. Ella es psicóloga clínica, además tiene varios estudios realizados en cuanto a terapia familiar, terapia juvenil, estudiantil. Hoy es como una consulta conmigo, ¿no? Porque vamos a tocar un tema que a mí me está dando en el peladito, como decimos, y es esta etapa de la adolescencia en los niños, en medio de todo esto que estamos viviendo, este cambio que ha dado el mundo. Maciel, bienvenida, acércate más, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, para mí es un placer estar contigo. Qué bueno, qué bueno. Mija, ¿qué es lo que pasa con los muchachos en la adolescencia? Es que todos estos cambios, esta turbulencia, explícame. Así es, la adolescencia es una etapa de muchos cambios, donde los niños experimentan, o más bien los jóvenes experimentan diferentes sensaciones, emociones, cambios, duelos. Van experimentando, bueno, que ya no son tan niños, y esos cambios emocionales, cognitivos y físicos traen consecuencias en ellos, que son difíciles entenderse ellos mismos, pero también los papás, que qué es lo que está pasando con estos muchachos. O sea que la crisis no solamente les afecta a ellos, sino a toda la familia. Maciel, ¿cuándo una familia debe decidir ir a terapia? Quizás con este niño porque esté quizás muy triste o porque esté muy, vamos a decir, desobediente. He escuchado también que ahora con esto de la pandemia hay muchos adolescentes que han cogido con encerrarse en los cuartos, aislarse. ¿Cuándo la familia debe buscar ayuda de un especialista? Algo que recomiendo siempre es buscar la ayuda de manera preventiva. Cada vez que pasamos por una etapa, debemos ir preparándonos para eso. ¿Cuáles son esos retos que vamos a vivir? ¿Cuáles son esas tareas que vamos a desarrollar? Y de esa manera vamos viendo qué nos hace falta para entonces como familia fortalecernos. Entonces el primer paso sería eso, ver qué necesito para esta etapa que me ayude entonces a que esa etapa en familia se viva mucho mejor. Es cierto que el tema de la pandemia ha traído en los chicos más encierro, ese confinamiento ha permitido que ellos estén más aislados porque viene el estrés, la ansiedad, la depresión, permea también en ellos, así como ha permeado en la familia también. Entonces es importante en ese sentido detectar cuáles son esas señales que me permiten ver de qué manera mi hijo adolescente no está funcionando bien, si se está alterando el sueño, si se está alterando la relación con la familia, con los amigos, si a nivel de alimentación ha habido cambios, ya sea porque no se alimenta bien o porque come con más frecuencia, o también otra señal es cómo va su rendimiento académico. Eso es un importante indicador para entonces tomar medidas y evaluar para solucionar. Generalmente la gente dice, tengo un niño de 14 años, casi 15 años, que te suba la voz es normal, que se muestre enfadado es normal, quizás que sea un poco así como de llevarte siempre a la contraria, eso es normal. ¿Cuándo debemos decir, no, ya aquí hay una situación que no es característica de la edad en la que está viviendo mi hijo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cuándo debemos como prender esa lucecita de alerta? Qué bueno que señala, mira, cuando los chicos están en la adolescencia,
comienza a desarrollarse en ellos un cambio en el pensamiento. Ya no es como los niños pequeños, 5 o 6 años, que tú le dices salta, el niño te va a saltar sin cuestionarte. Pero un adolescente ahora te va a preguntar, ¿para qué tú quieres que yo salte? Entonces, es normal que comiencen en ellos esas cuestionantes, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? Eso es normal, por lo que tenemos que fluir y modelar la comunicación. Es normal también, bueno, que se maneje el enojo. Es importante que podamos hablar en casa de las emociones. Estoy enojado. Todos nos enojamos. Las emociones no las podemos reprimir y validar esa emoción. O sea, cuando uno de nuestros chicos muestra enojo, es validar. Entiendo que estés enojado porque no estás de acuerdo con las reglas. Lo que hay que modelar es la manera correcta o la mejor forma de expresar esa emoción, y esa emoción debe estar reglada porque toda casa, todo sistema conlleva una serie de reglas, y por eso es importante que desde que son bien pequeñitos el discurso sea: en esta casa se habla de esto, en esta casa hacemos tal cosa, en esta casa nos manejamos de esta forma, para que sea más fácil lidiar con esas emociones y esos cambios que se presentan en ellos. Es bien difícil porque a veces se niegan a cualquier cosita, por insignificante que uno lo vea, ellos le encuentran la quinta pata al gato, como digo yo. Maciel, yo estoy muy como ansiosa con esto de la posibilidad ya del retorno a las clases. Maciel es una profesional que tiene unos 20 años, ¿no?, de experiencia trabajando en esto de las escuelas, colegios, ¿no?, con estudiantes. Ya los muchachos están como aclimatizados a las clases virtuales, a la clase en la casa, en la comodidad del hogar. Este retorno, entiendo que va a ser gradual, pero desde tu punto de vista, ¿cómo nosotros poder empezar a preparar a estos muchachos para lo que viene? Y si entiendes tú que puede generar algún tipo de secuela para que ellos se vuelvan a adaptar a las aulas. Así como tuvimos que adaptarnos a estar en casa confinados y prepararnos para el uso de la tecnología, para la virtualidad, ahora hay que adaptarse otra vez al retorno a las clases. En mi experiencia trabajando con chicos, déjame decirte que es algo que ellos necesitan, lo demandan, lo expresan. Quiero estar con mis compañeros, quiero verlos. Algo que ellos añoran es poderse abrazar. Entonces eso es un tema que hemos estado trabajando. Sí, va a estar un grupo, pero nada de tocarse. Entonces vamos a practicar quizás otras expresiones a distancia en que podamos expresar ese afecto. Pero realmente el contacto directo con las personas, sobre todo en esta etapa, el adolescente es una persona que necesita mucho contacto y sobre todo esa afinidad que necesita con sus amigos. Para los adolescentes lo más importante son sus amigos, y por eso es que vamos a ver esos cambios en que cuando hay una actividad familiar o hay una actividad donde están solamente los chicos, ellos no van a elegir estar con nosotros, sino estar con ellos. Entonces hay que irse preparando para esa nueva experiencia, que es retornar a clases bajo una modalidad diferente, donde quizás no van a estar todos los compañeros juntos, sino que va a ser de manera parcial, con distancia, con ciertas medidas en el que ellos van a tener que irse regulando. Yo tengo 2 preguntitas que me la mandaron a hacer aquí a Maciel, y la primera va relacionada con trabajar la separación en el hogar con un niño adolescente. Entiéndase que las parejas tengan que divorciarse y hay de por medio adolescentes. ¿Cuál es tu recomendación? La separación, igual como te decía antes, hay que irla trabajando en la medida en que va realizándose esa dinámica particular. Cada familia... O sea, ir preparando al joven. Se va preparando toda la familia, porque los chicos van viendo que hay cambios, que hay situaciones en conflicto. Y en terapia, los chicos
te van dando cuáles las atribuciones a ese problema y también cuáles son las soluciones. Muchas veces uno de los duelos o quizás una de las situaciones en que la familia quizás se mantiene en el matrimonio a pesar de los conflictos y de las dificultades es por temor a mi hijo. Sin embargo, en muchas ocasiones, quizás ese adolescente demanda de que esa situación de conflicto no se dé. Entonces es importante que todos puedan tomarse en cuenta en el trabajo de la familia, del duelo, de cómo se vive esa separación, porque juntos tienen que enfrentarlo. Entonces no podemos excluir al adolescente. Es parte de la familia y es un miembro que también se va a ver afectado. Así que todos son importantes. ¿Quién es más complicado en la adolescencia, las niñas o los niños? Eso va a depender de la personalidad de cada quien. Así es que no podemos poner una etiqueta de quién es más complicado. Va a depender mucho de la crianza, del afecto, de cómo es la comunicación en la familia, cómo es la dinámica, si la estructura cumple con las funciones que se requieren. Cada familia realmente es un sistema muy complejo y particular. Ay, por Dios. Maciel, ella da ciertos tipos de preparación, ¿no? E intervención con la familia, con los niños. Ella hace un trabajo personalizado con cada quien. Maciel, cuéntanos aquí qué le ofreces mediante tus terapias, tanto a los niños en el aspecto educativo, ¿no? A nivel psicológico y también a las familias. Mi trabajo, soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja, también terapeuta del bienestar emocional, así que mi abordaje va a diferentes poblaciones, tanto a niños, adolescentes, adultos, parejas, o sea que es muy variado en la forma en que se puede abordar. En adición a eso, tengo un grupo focal con adolescentes que realmente ha sido fascinante esa experiencia, donde los chicos en pequeños grupos socializan sobre sus emociones, se va desarrollando lo que es su aspecto personal, las habilidades de comunicación, sus habilidades sociales y realmente se enriquecen mutuamente en base a los temas que se abordan, pero también a las experiencias individuales. Y a través de esa experiencia de los grupos focales también se hacen intervenciones de manera particular con las familias, proveyéndoles de estrategias para mejorar esas áreas en que los chicos necesitan más apoyo. Tú trabajas con adolescentes, pero también tengo entendido que trabajas con pequeños, ¿no? Con niños ya de segundo, primaria, tercero, primaria, en fin. ¿Cómo has estado trabajando con ellos en medio de la pandemia? ¿Qué te ha servido? Quizás las plataformas digitales, ¿cómo lo has hecho? Porque con ellos es más difícil, ¿no? Más difícil porque con los niños el desarrollo del lenguaje no es tan fluido como un adolescente y un adulto. Más difícil si lo vemos desde ese punto de vista formal y lineal. Entonces el abordaje con los más pequeños tiene que hacerse a través de recursos lúdicos, a través de narrativas, de cuentos, de muñecos, de pinturas, de mesa de arena, o sea, tiene que ser muy rico a nivel de herramientas a utilizar para poder lidiar con la situación, porque ellos también se ven afectados emocionalmente. Hay chicos que, por ejemplo, la pandemia los ha separado de uno de sus padres, o también han vivido el duelo de perder a un abuelito, a alguien cercano, y tenemos también que trabajar con ellos de una forma más divertida, utilizando juegos, utilizando cuentos, utilizando diferentes recursos. ¿Y cuál es tu recomendación para las familias quizá que están pasando esa etapa? Debe ser difícil, ¿no? Perdí a mi abuelito, no pude despedir de mi abuelito. ¿Cómo tú les recomiendas trabajar ese tema con los más pequeños de la casa, que son los que quizá menos entienden todo esto? Para los más pequeños se hace más difícil comprender el concepto de la muerte.
En esa etapa se asume de que, bueno, mi abuelo o papá se va y vuelve. ¿Cuándo vuelve? Son como de las preguntas que se hacen. Entonces, en la medida que ellos van creciendo, van a ir comprendiendo que, bueno, papá se fue y no lo voy a volver a ver, es una realidad. Pero cuando son pequeños todavía se hace difícil manejar. Lo que sí tenemos que tener presente es que como adultos debemos modelar el expresar esa emoción. Estoy triste porque papá ya no está. Vamos a recordarlo con anécdotas bonitas que nos hagan resaltar esos valores de la familia, los valores personales que tenía ese ser que ya no está. Pero sí modelar desde esa emoción. Muchas veces ocultamos que estamos tristes para que nuestros hijos no se vean afectados, pero muchas veces ellos también guardan esos sentimientos para que papá o mamá tampoco se vea afectada. Entonces lo más saludable es poder romper ese hielo y hablar de cómo nos vamos sintiendo. Y a veces ellos perciben más que uno, o sea, perciben bastante lo que está pasando a su alrededor y en la familia. Yo no puedo despedir a Maciel sin que ella me ayude a por lo menos nos dé una estrategia de cómo ahora despegar estos muchachos de las computadoras. Señores, cogen la clase en la computadora, las tareas es en la computadora y tú sabes que ahí ven el juego, el videíto, el qué sé yo. Cuéntame, ¿cómo arrancamos a un muchacho ahora de la PC? Ana, está la computadora, está la tableta, está el celular, está cualquier dispositivo. Lo que tenga internet y ellos puedan manejarlo, ahí están enchufados. Así es, pero algo que no podemos dejar es que en casa tenemos que establecer límites. Todo niño necesita límites, niño, adolescente, hasta nosotros en el aspecto laboral. Por eso se nos establece nuestro horario de entrada y de salida. Entonces, establecer cuál es el tiempo que en esta casa se va a utilizar determinado dispositivo. Cuál es el tiempo que tenemos para hasta el aseo. Para irnos a dormir, para la cena, debemos de regularlo. Por eso muchas veces se ve que el adolescente está como un poquito rebelde, pero esa rebeldía no hace más que pedir a papá y a mamá, óyeme, necesito límites en casa, y es una manera de ellos pedirlo sin necesidad de decirlo de manera literal. Eso es así. Maciel, ¿dónde te consigue la audiencia? Porque estoy segura que después de esta conversación que hemos tenido, muchas madres van a querer conversar contigo, quizás presentarte a sus niños o las situaciones que les esté preocupando a mamá y a papá, porque las madres tenemos cierto instinto que no falla, ¿no? Y debemos buscar ayuda cuando la necesitamos. Yo entiendo que eso es un aspecto inteligente en el hogar, de saber cuándo necesitamos ayuda. No les dé vergüenza, mamá, papá, si entiende que su niño necesita algún tipo de terapia, alguna consejería, como quizás le pueda dar Maciel Santana. No tenga temor en eso, porque entiendo que es prevenir antes que lamentar quizá un problema mayor, ¿no? Porque van guardando como esas situaciones y al final tenemos un adulto frustrado, lleno de problemas, de limitaciones, ¿no? ¿Cómo te contactan? Quizá vía web, quizás vía redes sociales. Me pueden contactar a través de la página Todo de Psicología en Instagram, y ahí están los detalles para el contacto. Mis consultas están en NACO, en la Torre Milano, y entonces a través de los números de contacto de la página de Todo de Psicología, entonces ahí podemos hacer el vínculo. Bien, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Continúen disfrutando el desarrollo de Acércate Más. ¿Cuándo fue la última vez que te viste al espejo y dijiste, wow, qué hermoso soy o qué hermosa soy? Me amo. Si te lo dices frecuentemente, este video no es para ti, así que no tiene sentido que te quedes aquí. Te quedaste, eso quiere decir que no te lo dices muy seguido. Te preocupas mucho por tu físico, ¿verdad?
Ojalá pudieras verte con los ojos que Dios te ve. Eres hermosa, eres hermoso, eres una creación perfecta de Dios. Nunca lo olvides, quiérete mucho. Dios te bendiga. La pandemia nos ha afectado a todos. Muchos han tenido que cerrar sus negocios, otros se han mantenido a flote. Acércate Más quiere compartir tu experiencia para compartir la información y ayudar a otros emprendedores. Así es, Emprendedores Más Cerca, sábados a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube Acércate Más con Ana González. Si te interesa participar, no dudes en contactarnos. Bien, amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros. Como les habíamos anunciado hace un ratito, hoy vamos a interactuar con Luis Holguín. Él es psicólogo, pero también es asesor en materia de gestión de recursos humanos. Con él vamos a tratar de aclarar un poquito qué es lo que está pasando con la exclusión de las personas que han ingresado a la TCS con menos de 45 años, a los que se le están excluyendo una gran parte de sus derechos, ¿no? Vamos a hablar con don Holguín al respecto. Holguín, bienvenido, Acércate Más. Gracias por la invitación a compartir nuevamente con este público. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ustedes piden con relación a esta moción, ¿no?, de la Constitución que exigen sea, vamos a decir, rediseñada, y para que este error sea arreglado, en el cual se excluyen de ciertos derechos a personas que ingresaron con menos de 45 años? O sea, estoy entendiendo que son cerca de 900,000 personas que hay afectadas. Son más. 1.045.000 y tantas personas. Lo que ocurre es que cuando se aprobó la ley 8701, que creó el sistema dominicano de seguridad social que tenemos vigente en la actualidad, se identificó que habían personas que no iban a poder acumular las 360 cotizaciones que se necesita para tener acceso a una pensión, llamémosle una pensión digna. Cuando decimos digna, nos referimos a que sea una pensión que se corresponda con el salario con el que la persona ha cotizado. Entonces, para ese grupo de personas que ya se identificaba que no podían completar estas 360 cotizaciones, la ley contempló una figura que le llaman ingreso tardío. Y lamentablemente se fijó una cantidad de años, en 45 años o más, para poder tener acceso a esa condición de ingreso tardío, que le permitiría una serie de condiciones especiales para garantizar sus derechos. Lo malo está en que al fijarlo en 45 años, como edad límite para tener esa condición de ingreso tardío, se excluye a todo un grupo de personas que tiene 31 años cuando se afilió, o que tiene menos de 45, que no llegará a acumular las 360 cotizaciones, pero que tampoco tiene derecho a esas condiciones especiales que se le concedieron a los de ingreso tardío. Y entonces, ¿cuál es la realidad de estas personas al momento en que lleguen ya a esa etapa en la que se necesitan esos recursos, esos fondos? La realidad es, y ya la hemos visto en personas que han cumplido sus 60 años y cuando se acercan a la AFP, en el caso de que sea por la AFP que estén cotizando, se le dice que tienen acceso, que no se le puede devolver su fondo de capitalización individual, el monto que tienen acumulado, como a los que ingresaron con 45 años o más, por el simple hecho de no tener esa edad, y que tienen dos opciones: o una distribución programada, un pago programado de ese fondo prorrateado en una estimación de años que se calcula en base a que uno va a vivir más de 100 años, 102, 103 años, y que resulta un pago mínimo, o también se le puede ofrecer una pensión mínima que también resulta en muchas ocasiones muy por debajo de lo que fue el ingreso con el cual la persona cotizó. Entonces, esa situación es la que están viviendo las personas que ingresaron con más de 31 años de edad,
pero menos de 45 años. Y como bien tú señalabas, esas personas hoy en día representan 1.045.870 afiliados. De los 4 millones que tiene la Seguridad Social, un 25% ingresó con entre 31 y 45 años de edad, lo cual es una proporción significativa. Lo malo es que muchas personas ante esta situación terminan por necesidad, por agotamiento, por no encontrar un apoyo que le permita, una vía que le permita acceder a otras alternativas, terminan aceptando esas pensiones mínimas o esos fondos, esos pagos programados de su fondo de capitalización individual y pierden los derechos que se tienen. Si el afiliado trabajó en el Estado y acumuló los años que la ley de pensiones y jubilaciones del Estado le exige de 20, 25, 30 años de servicio público, también pierde ese derecho por el simple hecho de que cuando inició la Seguridad Social, él tenía menos de 45 años. No es un asunto ni siquiera de que él no decidió tomar una decisión X o Y, sino por el simple hecho de tener menos de 45 años ya pasas al nuevo sistema de capitalización individual y tus derechos acumulados en el sistema anterior, que era el sistema de reparto, se pierden. Y es lo que estamos pidiéndole al Congreso Nacional, a los senadores y diputados, de que en esta revisión que están haciendo de la Ley 8701 modifiquen 2 artículos, el 39 y el 43, y bajen a 31 años la edad mínima, la edad exigida para entrar en esa condición de ingreso tardío. Explíqueme algo. Yo entiendo que el momento de la pensión, las personas que han estado trabajando, que han estado laborando, se entiende que esperan esos recursos, ¿no?, para garantizar lo que nos promete nuestra Constitución en el artículo 8. Así es. Entonces, con esta acción que usted me describe, ¿estamos violentando este artículo? Totalmente. Y la Constitución es muy clara en el mandato que da a la función de la seguridad social como protección. Y dentro de las áreas que protege está la vejez, está la discapacidad, está hasta el desempleo. Entonces, la misma ley también contempla eso como misión del sistema de pensiones. Y es una contradicción porque en vez de proveer a las personas que entran en esta categoría, en esta condición de tener menos de 45 años, pero que no tienen posibilidad de en su vida laboral completar las 360 cotizaciones, desproveerle, los abogados llaman de conculcarle, es decir, negarles los derechos que tienen ya adquiridos. Entonces es una contradicción y es un aspecto incluso inconstitucional, porque en vez de asegurar y enriquecer derechos adquiridos por las personas, derechos fundamentales, lo que la ley 8701 hace es que le niega, le reduce esos derechos y los expone a una situación de no tener ningún tipo de apoyo en los momentos en que más lo necesita. Una situación difícil y que vulnerabiliza, ¿no?, Claro. a muchos envejecientes y otras personas que ya han llegado quizá a esa etapa, pero que quieren disfrutar, ¿no?, de lo Claro. que se trata, del disfrute. Y lo peor para mí es que hasta ahora hemos tenido en el país una situación de total desamparo. En eso yo creo que la Dirección de Defensa de los Afiliados, la DIDA, que fue creada en el sistema de seguridad social como un ente de protección, de apoyo, de defensa, como dice bien su nombre, de los afiliados, no ha jugado el papel que históricamente debió haber jugado. Y para mí se ha quedado en ser una oficina de servicio al cliente, una entidad de servicio acomodado al sistema, no como un apoyo, como un defensor de los afiliados, porque como órgano técnico
debió jugar un papel que fuera más demandante para identificar, para clarificar, para demandar las modificaciones que se necesitaban. Porque la figura del ingreso tardío se contempló en la ley porque se identificó que había un grupo de personas que no iba a llegar a completar las 360 cotizaciones. Yo creo incluso que quizás los legisladores fijaron ese límite tan alto en 45 años como una forma de cuidar que el sistema no se desestabilizara. Sí. Pero pasado ya 19 años de ejecución, 20 años de aprobación de la ley, incluso con el mandato de una revisión a los 10 años que debió haberse hecho, eran oportunidades que tuvo la DIDA, que tuvo el mismo Consejo Nacional de Seguridad Social, para instrumentar cambios que favorecieran a esta población y que no llegáramos a esta situación de tener una cantidad de personas desvalidas porque no tienen acceso a lo que a ellos les correspondía. Luis Holguín es psicólogo también. Y a mí, ustedes saben que soy muy sensible con esto de esas etapas de los envejecientes y esos momentos en los que las personas se sienten un poquito vulnerables, ¿no? Que necesitan más de la atención médica, que necesitan recursos para atenderse, para comer, para valerse, ¿no? Analíceme un poco cómo impacta esta situación a una persona que quizás entiende que en sus fondos de pensiones tiene quizás un colchoncito, como decimos, más cómodo, ¿no? Y cuando se topa con esta realidad, ¿cómo impacta esto la vida de esa persona? Que se la ha pasado trabajando, ¿no? Trabajando y que está en un momento en donde la sociedad misma reduce las posibilidades las posibilidades laborales. Cada año que pasa, la persona envejeciente empieza a tener menos posibilidades de insertarse a la vida productiva. Y por eso los sistemas de seguridad social prevén esa situación que es normal, para proveerles un acompañamiento, una protección que compense. Cuando estas personas van terminando su vida laboral y acceden, quizás por primera vez van a su AFP a investigar, a tener contacto, y lo que se encuentran es con estas respuestas, con esa realidad. Muchas veces una respuesta fría, una respuesta evasiva, una respuesta que bajo ningún concepto entiende la situación del afiliado que está demandando esto. No hay nada de empatía, hay una frialdad tremenda. Muchos de los compañeros que hemos estado reuniéndonos y hemos estado hablando sobre esta situación expresan el malestar que tienen incluso cuando la AFP le ha negado el darle una comunicación con lo que les está explicando. Y lo único que le dan son unos formatos preestablecidos que dicen parte de lo que le están diciendo, no todo lo que ellos le explican a la persona. No se toman el detalle de hacer un diálogo directo contigo. Como si se sintieran que están en falta, como si supieran que están haciendo algo que no está del todo bien. Es la connotación que cuando nos reunimos hemos comentado. Porque hay personas que me han dicho, no, es que ni siquiera me incluyeron, me ponen por escrito el monto del pago programado que me estaban sugiriendo. Solamente me hacen referencia a que no tengo acceso a la pensión en una comunicación que le dieron. Entonces realmente es frustrante y es desesperanzador. Sobre todo cuando tú tienes una población que no solamente está envejeciendo, sino que por ley natural empieza a tener mayores posibilidades de padecer enfermedades y necesitar medicamentos, tratamientos, exámenes de laboratorio. Para colmo, es un momento en donde cuando tú sales de trabajar pierdes el derecho a un seguro médico que tenías mientras estuviste trabajando. Entonces, en el momento en que más lo necesitas, tienes la pérdida del seguro médico, que era parte de lo que garantizaba, digamos, tu
salud, tu condición de vida. Te da cierta tranquilidad el tú saber que va a poder continuar con tu médico y tu chequeo. Mucho más cuando la pérdida de ese derecho es por días, por meses, por años. Hay personas que por días, que le faltaban varios días para cumplir los 45 años cuando ingresaron, le niegan automáticamente, sin ningún tipo de consideración, de tratamiento, de alternativa. Y por eso es que estamos demandando un sentido de justicia a los legisladores, al gobierno dominicano, que se acoja a la propuesta de bajar la cantidad de años requeridas para esa condición. Y es una condición que no es permanente, es una condición que abarca esas personas que ingresaron teniendo incluso derechos adquiridos en otras leyes de las que les amparaban. La petición de usted a 31 años. Hemos hablado de 31 años, pero pudiera ser se puede hacer un análisis, porque hay una posibilidad de las personas que ingresaron con 31 años, o 32, 34, que pueden hacer aportes extraordinarios para compensar y completar las cotizaciones requeridas. ¿Y esa edad tan temprana no afecta al sistema, entiendes? Con 65% de población que tiene menos de 31 años, de los afiliados que están adscritos a la AFP, ya hay una masa de sustentación del sistema que no afecta tanto. Cuando el sistema de seguridad social iniciaba, yo entiendo que quizás como una forma de protección fue bueno que pensaran en los 45 años. Lo que creo que ha estado mal es la no revisión y la no flexibilización de ese parámetro. Yo creo que ha debido bajarse, ha debido ajustarse, entendiendo que el sistema está sólido, que hay una capitalización fuerte, y entonces es posible hacer un reconocimiento que permita que las personas con menos de 45 años llegue a tener una pensión que se corresponda con sus salario con el que cotizó, o que tenga acceso a otras formas de alternativas de solución que le permita satisfacer sus necesidades. Y es justa, es un llamado justo definitivamente. Vamos a reiterarle su llamado frente a las cámaras, tanto a los legisladores como al Estado Dominicano en sentido general, porque yo entiendo que es un derecho, ¿no? Y todos podemos resultar beneficiados en esa etapa, vamos a decir, ya final de nuestra vida, que nos hemos retirado de los trabajos y todo, a disfrutar una vejez digna, señores. Así es. Bueno, el llamado a los legisladores, al gobierno dominicano, en realidad a toda la sociedad dominicana, es que se sumen a esta iniciativa, a este esfuerzo que procura que se disminuya los límites de edad de 45 años que está establecido en el artículo 39 y 43 de la ley 8701. Bajarlos de modo tal que todas aquellas personas que ingresaron, que se afiliaron al sistema de pensiones con menos de 45 años y más de 31 años de edad, que no tienen posibilidad de acumular las 360 cotizaciones que equivalen a 30 años de trabajo, 30 años, que no tienen posibilidad de acumular esas 360 cotizaciones, sean consideradas como de ingreso tardío y tengan los beneficios instituidos por esta ley. Que el trabajador que ha sido un trabajador del Estado, que ha sido un servidor público, no pierda el derecho que tenía acumulado ya por haber trabajado en el sector público, y que pueda recibir la pensión que le corresponde de acuerdo a la ley 379, que es la ley de pensiones y jubilaciones del Estado. Esa es la petición que hacemos. Los legisladores tienen la oportunidad, tanto los senadores como los diputados, de hacer justicia bajando el límite de años para ser considerado de ingreso tardío en el sistema de pensiones. Bien, ahí está ese llamado al que desde mi punto de vista y desde este programa también nos unimos, entendemos que es un derecho de todos. Don Luis, muchísimas gracias
por acompañarnos esta noche, y a ustedes, amigos y amigas de Acércate Más, también bendiciones. Nos vemos la próxima semana si Papá Dios así lo permite. Bye.